Si se menciona o no a los Estados Unidos en las profecías bíblicas, es uno de los debates más intensos dentro de la escatología moderna. Algunas interpretaciones señalan a esta superpotencia como la nueva Babilonia del Apocalipsis, mientras que otras sugieren que representa un refugio para el pueblo de Dios en los tiempos finales. ¿Pero tendrán sentido estas teorías? ¿O simplemente estamos proyectando nuestras propias ideas en las Escrituras? El deseo de encontrar referencias a potencias modernas en la Biblia no es algo nuevo. Durante siglos, imperios poderosos han sido relacionados con pasajes proféticos. Roma, por ejemplo, era identificada como la gran bestia en Apocalipsis. Luego, muchos teólogos comenzaron a interpretar la ascensión de Gran Bretaña como una señal de los tiempos. Ahora, el foco se vuelve hacia los Estados Unidos, una nación que en pocos siglos se ha convertido en la mayor potencia militar, económica y cultural del mundo. ¿Pero acaso esta nación está realmente prevista en las profecías? Al fin y al cabo, el nombre Estados Unidos no aparece en ningún versículo. Sin embargo, muchos creen que, al igual que otras naciones influyentes del pasado, la Biblia pudo haber utilizado símbolos para referirse a esta superpotencia moderna. Una de las teorías más populares defiende que los Estados Unidos son la Babilonia de la gran prostituta mencionada en el libro del Apocalipsis. Según esta visión, el país tendría todas las características de esa entidad profética: riqueza inigualable, influencia global, corrupción moral y dominio económico. Apocalipsis 18:3 dice: «Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a costa de su lujuria desmedida». Para muchos intérpretes modernos, esta descripción encaja perfectamente con los Estados Unidos, una nación que exporta cultura, tecnología e ideologías al mundo entero. Además, la profecía menciona que Babilonia sería destruida de forma repentina e inesperada, algo que muchos teóricos relacionan con el inevitable declive de cualquier gran imperio. Algunos dicen que una crisis financiera global podría ser el detonante de esta caída, mientras que otros apuntan a conflictos geopolíticos o desastres naturales, como los eventos que sellarían el destino de esa nación. Otra interpretación común asocia a los Estados Unidos con el símbolo de la gran águila mencionado en la Biblia. En Apocalipsis 12:14 se lee: «Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volase a refugiarse al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, fuera de la vista de la serpiente». Muchos ven en esa águila una referencia a los Estados Unidos, un país que tiene a la águila como símbolo nacional y que históricamente ha servido como protector de Israel, brindándole apoyo político y militar a lo largo de las décadas. Otra teoría que ha ganado popularidad en los círculos escatológicos es la de que los Estados Unidos representan un nuevo Israel, una nación escogida por Dios para cumplir un propósito específico en los últimos tiempos. Este concepto se basa en el anglo-israelismo, una creencia que sugiere que los pueblos anglosajones descienden de las tribus perdidas de Israel. Según esta visión, los Estados Unidos tendrían un papel crucial en la restauración final del pueblo de Dios antes del fin de los tiempos. Sin embargo, esta teoría es ampliamente contestada por estudiosos, pues no existen evidencias históricas, arqueológicas o genéticas que sustenten esa conexión entre los anglosajones y las tribus de Israel. Pero, ¿cuál de estas interpretaciones tiene realmente sentido? ¿Acaso los profetas bíblicos estaban hablando realmente de los Estados Unidos?
o simplemente estamos proyectando nuestra propia perspectiva en los textos sagrados. La escatología tradicional tiende a rechazar la idea de que la Biblia mencione directamente potencias modernas. Esto se debe a que, al analizar las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento, queda claro que los contextos históricos de los escritores sagrados estaban dirigidos a las naciones y a los eventos de su propio tiempo. Daniel, por ejemplo, habla de imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma, reinos que estaban ligados a la historia del pueblo judío. De la misma forma, Juan, al escribir el Apocalipsis, utilizaba símbolos y metáforas que tenían sentido para los cristianos del primer siglo, que vivían bajo la persecución romana. Sin embargo, los defensores de la visión futurista de la profecía argumentan que la Biblia contiene predicciones de eventos que aún no han sucedido y que algunos pasajes pueden, de hecho, referirse a naciones que surgirían siglos después. Citan textos como Isaías 46:10, donde Dios declara: «Desde el principio pongo en conocimiento el fin, y desde tiempos remotos lo que aún no sucederá». Para estos intérpretes, esto significa que Dios ya reveló, de alguna manera, el destino de todas las naciones, incluidos los Estados Unidos. El problema es que intentar encajar eventos modernos en las profecías bíblicas puede llevar a interpretaciones equivocadas. Uno de los errores más comunes es el uso de lo que llamamos eisegesis, es decir, forzar un significado en el texto que originalmente no estaba allí. Cuando tomamos un símbolo profético y tratamos de aplicarlo a cualquier nación o evento contemporáneo, podemos estar distorsionando el verdadero significado de la profecía. La manera correcta de interpretar las Escrituras es a través de la exégesis, un método que busca comprender lo que el autor original quería transmitir a su público. Esto significa que, antes de aplicar un texto profético a los tiempos actuales, necesitamos analizar el contexto histórico y teológico en el que fue escrito. Otro problema de intentar encajar a los Estados Unidos en las profecías bíblicas es que esto puede desviar el foco del verdadero propósito de la revelación divina. La Biblia no fue escrita para proporcionarnos un mapa geopolítico del futuro, sino para mostrarnos el plan redentor de Dios para la humanidad. Cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos, no nos mandó buscar señales en países o gobiernos específicos. Al contrario, dijo en Mateo 24:42, «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esto significa que lo más importante no es intentar identificar el papel de los Estados Unidos en la profecía, sino estar espiritualmente preparados para el regreso de Cristo. Esto no quiere decir que los eventos políticos y económicos del mundo no tengan importancia. Al contrario, debemos estar atentos a los cambios globales y entender cómo pueden afectar la libertad religiosa y la predicación del Evangelio. Sin embargo, nuestro foco principal debe ser siempre la soberanía de Dios sobre la historia y la certeza de que Él está en control, sin importar lo que suceda con cualquier nación. Ante todas estas teorías e interpretaciones, surge la pregunta final: ¿realmente tienen los Estados Unidos un papel central en el fin de los tiempos? La respuesta depende de la perspectiva de cada intérprete, pero al final de cuentas, lo que realmente importa es que ningún imperio terrenal es eterno, como está escrito en Daniel 2:21. Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes. Esto significa que todas las naciones, por poderosas que sean, un día caerán. El único reino que permanecerá para siempre es el reino de Dios. Ante estas interpretaciones surge una cuestión crucial. ¿Por qué tantas personas insisten en buscar conexiones entre los Estados Unidos y las profecías bíblicas? Para entender esto, debemos analizar algunas de las razones por las que estas teorías
se han vuelto tan populares a lo largo del tiempo. La fascinación por el misterio y la búsqueda de respuestas. El ser humano siempre ha tenido un deseo intenso de entender el futuro. Desde tiempos antiguos existe una búsqueda incesante de señales y códigos ocultos que puedan revelar los eventos venideros. La Biblia, siendo uno de los textos más antiguos e influyentes de la historia, es naturalmente objeto de esa curiosidad. Muchos creen que Dios reveló secretos profundos a los profetas y que si interpretamos correctamente las Escrituras, podemos prever el destino de las naciones modernas. Esta mentalidad se ha intensificado aún más en los últimos siglos, especialmente con el avance de las tecnologías y el aumento de las tensiones globales. Las personas buscan respuestas para guerras, crisis económicas, desastres naturales y cambios políticos. Y dentro de ese contexto, los Estados Unidos surgen como uno de los mayores protagonistas de la historia contemporánea. La influencia global del país hace que muchos lo vean como una pieza clave en el escenario del fin de los tiempos. Otro factor importante es el impacto que figuras religiosas y teólogos influyentes han tenido en la difusión de estas interpretaciones. Predicadores populares, escritores y líderes cristianos a lo largo de los siglos han creado un imaginario escatológico que frecuentemente incluye a los Estados Unidos. Desde los años 1800, con el crecimiento del dispensacionalismo premilenial, la idea de que algunas naciones tendrían un papel crucial en los eventos finales se fue haciendo cada vez más aceptada. El miedo al caos mundial y la interpretación de las profecías. El miedo siempre ha sido un motor poderoso para la interpretación profética. Durante periodos de guerra, crisis económicas y desastres naturales, crece el interés por teorías que intentan conectar eventos contemporáneos con las profecías bíblicas. Esto sucedió, por ejemplo, en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando muchos creían que Hitler o Mussolini podrían ser el anticristo. Durante la Guerra Fría existían interpretaciones que vinculaban a la Unión Soviética con la profecía de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38. Hoy, con el creciente enfrentamiento entre grandes potencias, la reciente pandemia y los conflictos internacionales, muchas personas continúan buscando respuestas en las Escrituras. La idea de que los Estados Unidos están mencionados en la Biblia es, para algunos, una forma de dar sentido al caos mundial. Pero este tipo de interpretación puede llevarnos a leer las profecías de forma equivocada. La Biblia no fue escrita para alimentar el miedo o generar especulaciones vacías. Al contrario, las profecías bíblicas tienen un propósito claro: fortalecer la fe de los creyentes y señalar el plan soberano de Dios. La influencia de la cultura pop y la difusión de estas ideas. Otro motivo por el cual estas interpretaciones se han vuelto populares es el impacto de la cultura pop. Películas, series y libros sobre el fin de los tiempos frecuentemente sitúan a los Estados Unidos en el centro de los eventos proféticos. Producciones como Dejados atrás ayudaron a popularizar la idea de que el país tendría un papel crucial en los últimos días. Además, predicadores de televisión e influyentes religiosos difunden constantemente esta visión, haciéndola familiar para millones de personas. Pero esa popularidad no significa que estas interpretaciones sean correctas. Es preciso tener mucho cuidado al intentar encajar acontecimientos modernos dentro de las Escrituras. El peligro de la eisegesis, es decir, forzar un significado en el texto que no está allí, es enorme. En lugar de ello, la exégesis correcta nos enseña a leer la Biblia en su contexto original, sin forzar conexiones que pueden resultar engañosas. El verdadero propósito de la profecía bíblica
Pero si los Estados Unidos no son la Babilonia del Apocalipsis, ni la gran águila protectora, ¿cuál es el verdadero propósito de las profecías bíblicas? La respuesta se halla en el mensaje central de la Biblia. Cristo es el foco de toda la revelación. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, el objetivo de las Escrituras no es identificar qué naciones desempeñarán un papel específico en el fin de los tiempos, sino señalar la soberanía de Dios y el triunfo final de Cristo. Jesús nos advirtió en Mateo 24:36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Este versículo nos enseña una lección esencial. No nos corresponde a nosotros tratar de prever cada detalle del futuro. Debemos estar espiritualmente preparados, pero sin caer en la trampa de intentar encajar eventos modernos en cada profecía. Paulo también refuerza esta idea en Filipenses 3:20. «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Aquí nos recuerda que independientemente de dónde vivamos o a qué nación pertenezcamos, nuestro verdadero hogar es el reino de Dios. Esto significa que el foco de nuestra fe no debe estar en la política o en las superpotencias mundiales, sino en la promesa del regreso de Cristo. Las naciones son pasajeras, pero el reino de Dios es eterno. La historia muestra que ninguna nación es eterna. Babilonia cayó, Roma cayó, y en el futuro cualquier imperio o superpotencia podría llegar a su fin. El único gobierno que jamás será destruido es el reino de Dios. Daniel 2:21 declara: «Él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes». Esto significa que todas las naciones están bajo el control divino, y ninguna de ellas puede determinar el curso final de la historia. Solo Dios tiene ese poder. Por ello, en lugar de enfocarnos en especulaciones sobre el papel de los Estados Unidos en el Apocalipsis, deberíamos preguntarnos: ¿cómo puedo estar espiritualmente preparado para los tiempos difíciles? La respuesta se encuentra en Mateo 6:33. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Si vivimos enfocados en el reino de Dios, no necesitaremos temer lo que suceda con ninguna nación. Nuestra confianza estará firmemente establecida en Cristo. Conclusión: ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las profecías? Después de analizar todas estas teorías e interpretaciones, llegamos a la conclusión más importante. El verdadero propósito de la profecía bíblica no es identificar una superpotencia moderna, sino señalar el plan redentor de Dios. Independientemente de lo que suceda con los Estados Unidos, con Brasil o con cualquier otro país, nuestra mayor preocupación debe ser nuestra vida espiritual. Debemos estar preparados, vigilantes y comprometidos con la fe en Cristo. En lugar de preocuparnos por predicciones sobre el futuro político del mundo, deberíamos invertir más tiempo en la lectura de la Biblia, en la oración y en la evangelización. Esa es la mejor preparación para cualquier evento del fin de los tiempos. Como está escrito en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: «Sí, vengo pronto. Amén». Ven, Señor Jesucristo. Que nuestra mayor esperanza no resida en el destino de una nación, sino en el regreso de nuestro Salvador. Si este estudio te ayudó a comprender mejor el tema, no olvides dar like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenidos sobre las profecías bíblicas. Y cuéntame en los comentarios, ¿ya habías oído hablar de estas teorías? ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de los Estados Unidos en el fin de los tiempos? Hablemos de ello. Dios te bendiga y hasta el próximo video.